grabar la sesión. Y me da muchísimo gusto saludarlos y agradecerles su participación el día de hoy con nosotros. Valoramos muchísimo su tiempo y estamos de verdad muy contentos de tenerlos aquí y de pues contar con su presencia. Esperamos que este webinar sea de mucho provecho para ustedes y que verdaderamente les ayude a navegar y a transitar por estos territorios que nos ha tocado afrontar de la mejor manera posible. Antes de presentar a Sharon y de presentarme a mí, les quiero platicar cómo es la dinámica de la sesión el día de hoy. Y agradezco mucho a Alejandra Mier, que ya apagó su video, pero le agradezco muchísimo por toda su ayuda. Ella nos va a estar aquí ayudando. Y bueno, el webinar tiene programado de duración 1 hora. Vamos a estar traduciendo el material al español de forma consecutiva. Así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más pues amena, más agradable, con la mejor de las intenciones. Y si nos atoramos tantito, les pedimos su paciencia. Pero bueno, el material es un material que les va a servir muchísimo. Para los que nunca se han conectado con Zoom, les quiero platicar que en la barra de herramientas hasta abajo está una parte donde está un chat, que es un espacio donde ustedes pueden hacer comentarios, poner algunas preguntas que vayan teniendo a lo largo de la sesión y que nosotros iremos respondiendo conforme la sesión va avanzando y el material se presta. Así que les pido, por favor, que si quieren para una pequeña prueba, vayan al chat y nos vayan diciendo de qué país nos visitan, de dónde son, nos va a dar mucho gusto saberlo. Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida formalmente. Mi nombre es Arlene Solodkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral. El instituto se formó hace 6 años aproximadamente y se formó con la intención de brindar herramientas que puedan ayudar a las personas y a las organizaciones a crecer y alcanzar su más alto potencial. Esto lo hacemos basándonos mucho en la ciencia del bienestar, en la psicología positiva. Contamos con herramientas muy innovadoras y sobre todo somos un instituto que creamos alianzas con líderes mundiales en el tema tanto de la felicidad como del bienestar y de la psicología positiva. Hemos colaborado por muchos años con el doctor Tal Ben-Shahar en el certificado en estudios de la felicidad, con la doctora Margarita Tarragona, con María Siruá, experta en resiliencia, y bueno, ofrecemos a lo largo del año muchos programas que son en línea. También manejamos muchos programas para organizaciones, cursos, webinars, conferencias, talleres. Así que los invitamos a visitar nuestra página para que conozcan más de nosotros. En términos personales, bueno, pues he tenido la gran fortuna de estudiar en la Universidad de Pensilvania con el doctor Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Y justamente fue en la universidad, bueno, llevo muchos años, es mi pasión, llevo muchos años dedicada a desarrollar estos programas, a la búsqueda del sentido, apoyar a comunidades y personas a alcanzar su más alto potencial. Y fue en la Universidad de Pensilvania donde tuve la gran fortuna de conocer a Sharon. Sharon, welcome. I finally got to the introduction. Finalmente llegué a la introducción de Sharon. Es un gran honor y un gran placer compartir este espacio contigo. It's an honor and a real pleasure to share this space with you. Sharon es consultora de productividad y desempeño. Tiene un historial académico increíble que incluye la Universidad de Nueva York, que incluye la Universidad de, bueno, Wharton, en la Universidad de Pensilvania, Harvard. Ha trabajado con muchísimas empresas de muy, muy alto nivel y con empresas chicas y medianas también,
ayudar a la gente a eficientar los procesos para que aumenten su desempeño, pero sobre todo también su bienestar. Y Sharon es una persona de veras llena de generosidad. You are a very generous person, Sharon, and if I have to highlight the strength of yours, besides organization and optimization and use of time, it's that of generosity. So thank you very, very much for being here. Lo que le dije a Sharon es que si tuviera que resaltar una cualidad especial de ella, además del manejo de tiempo y del profesionalismo y el poder optimizar los recursos y la capacidad de la gente, es su generosidad. Así que bueno, le damos la más cordial bienvenida, and the floor is yours, Sharon. Thank you so much, Arlene, and thank you for inviting me to be here this evening. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes hoy y te agradezco mucho la participación. First, I'd like to say that I wish I paid more attention when I took Spanish in school. Lo primero que quiero decir es que me hubiera encantado poner más atención en la escuela cuando tomaba clases de español. And the second thing is that these are really unique times. And for me, it combines my passion with productivity with my interest in positive psychology. Y lo segundo que quiero decir es que estamos justamente viviendo tiempos muy particulares y en este momento estoy logrando combinar mi pasión por la productividad, mis dos grandes pasiones, mi pasión por la productividad y la psicología positiva. If you leave with only one thing tonight, I hope that you will recognize that through everything we need to show ourselves more compassion. A focus should be on self-compassion because we are living in a pandemic. Si tuviera que pedir que se lleven algo de esta sesión, lo que pediría es que se lleven más compasión y autocompasión, porque verdaderamente eso es lo que más necesitamos en los momentos que estamos viviendo. That being said, I'm hoping to share with you some strategies that will help you get more work done at home and also enhance your well-being. Ahora, habiendo dicho esto, es muy importante para mí mencionar que sí voy a compartir con ustedes muchas herramientas y estrategias que espero les ayuden a alcanzar un nivel de productividad más alto y por supuesto también de mucha mayor bienestar para ustedes. So, we're going to break tonight's presentation into 3 key areas. We're going to talk about structure, how to set up. Go ahead. Sorry. So let me just finish this. Okay, yes. So structure, how to set up your workplace. Vamos a tocar 3 áreas principales durante la sesión. Una parte es la estructura, cómo establecer tu estructura de trabajo. The second is connection, to make sure that we continue to engage with others. La segunda es conexión y el asegurar que sigamos haciendo y estableciendo conexión con otras personas. And the third section is well-being. How can we make sure that we maintain our well-being and come out of this at least as strong, if not stronger than before? Y la tercera es el poder conectarnos y entender cómo podemos aumentar nuestro nivel de bienestar, aprovecharlo, capitalizarlo y salir incluso más fuertes de esta experiencia. And then we'll have time for questions and answers. Y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas. So to get started, we'll talk about our morning routine. Sorry, I wasn't sure if you wanted me to continue. No, it's okay. So when we were working under normal circumstances, we all had a morning routine. Vamos a empezar con la rutina para comenzar el día y normalmente cuando las circunstancias son normales tenemos una estructura y unos hábitos en las mañanas. And now we have to create a new morning routine, and where possible,
we should continue with things that we used to do on days when we were going to work. Y ahora lo que tenemos que hacer es construir una nueva rutina y tratar también de darle seguimiento a las rutinas normales que teníamos antes. So wake up as if you were going to the office. Así que algo que es muy importante es que te despiertes como si fueras a la oficina. And this one people get upset with me for, but we need to get out of our pajamas, take a shower, and put on clothes. Y mucha gente se enoja conmigo, pero de verdad no saben lo importante que es el que te levantes, te bañes, te cambies de ropa y de verdad asumas tu rol de ir a trabajar. If you have children at home, you can ask them what things they were doing when they were going to school. And you might find that they say things like, I would take a snack with me, I would give you a kiss on the cheek. Es importante si tienen niños chicos en casa que les pregunten cuál es la rutina que normalmente ellos tenían y que escuchen bien. A lo mejor les dicen, normalmente yo llegaba y me daban un snack o me daban algo de comer o incluso un abrazo o un beso. And those are things that you can do even when you're schooling at home and working from home. Y estas son cosas que ustedes pueden hacer si están ayudando a sus hijos en casa a que estudien y también si están ustedes trabajando en casa. So look for ways to prime your brain, to trigger your brain to know that this is a work day. It's challenging because we're in our homes now 7 days a week. So what can you do to signal to your brain that today is a work day? Así que algo muy importante es poder darle la señal al cerebro de que este es un día normal de trabajo. Y este es un gran reto porque estamos en la casa y trabajando desde casa 7 días a la semana, pero tenemos que ser muy congruentes y pensar cómo podemos mandarle esas señales al cerebro. Two suggestions that people have offered up to me. One is if you normally commute with a travel mug for your coffee, why not use that as you travel 3 feet to your desk? Me han dado dos sugerencias importantes. Una es, por ejemplo, si normalmente tú llevas a tu trabajo y en el camino te tomas un cafecito, bueno, ¿por qué no empezar el día preparándote tu café y llevando tu café del área de estar al área de trabajo? And the other suggestion was to actually walk out the door of your home and walk back in to trigger your brain that something has changed. Y otra sugerencia importante es que salgas de tu casa, te prepares y entres nuevamente a tu casa para darle así la señal a tu cerebro de que estás entrando a tu área de trabajo. So let's talk about where you should work. Ideally, you want to have a dedicated workspace. Así que vamos a pensar acerca de cuáles son tu lugar de trabajo. Idealmente, lo importante es que puedas establecer un área específica donde dediques tus horas de trabajo. For some people, especially those in apartments, this might be challenging, but even a folding table can serve as your dedicated workspace. Para varios de ustedes quizás esto es algo muy retador si viven en algún departamento pequeño, pero a veces el hecho de poner una mesa plegadiza en un lugar específico es suficiente para que tengas este espacio dedicado a tu trabajo. If there are other people in your home and you're distracted by the noise, think about wearing noise-canceling headphones or even wearing headphones and listening to music. Algo importante es que si normalmente hay gente alrededor tuyo y encuentras que te están distrayendo, el usar audífonos y poner a lo mejor una música de fondo puede ayudarte mucho a mantener tu concentración en un buen lugar. One word of caution, if you're listening to music with lyrics, the part of our brain that processes language, there's only one part of our brain that processes language. So if it is listening to the words in a song, it might conflict with you reading or writing. So it's better to listen to instrumental music. Una palabra de precaución es que
hay solamente un área del cerebro destinada al lenguaje. Así que el escuchar música que tenga palabras genera una posibilidad de distracción y es mucho mejor escuchar solamente música instrumental para que no haya esta interferencia. And one funny story is a woman shared with me, she was working in an open floor plan and was listening to music and writing an email, and thankfully read the email over before sending it because she had typed out the lyrics to a song in the middle of an email. Y una historia muy chistosa que me contaron fue de una persona que estaba muy concentrada, supuestamente escribiendo un email importante, y por suerte se detuvo a leer el email antes de mandarlo, porque mientras escribía estaba escuchando una canción y se dio cuenta que a la mitad de su email había escrito la letra de la canción y estaba a punto de mandarla. If you're working from home and there's children at home and potentially maybe a partner or spouse also working from home, it can be very challenging, and it also requires us to start to be a little more creative. Y si está tu esposo también trabajando desde casa y tienes otras personas trabajando desde casa, pues se vuelve también, requiere de más creatividad el poder designar un espacio específico para ti de trabajo. Right, so using your creativity, you can come up with some way to signal whether or not you are available to be interrupted. Something as simple as printing out a stop sign and putting it on the door or on the side of your computer so that people know you're doing deep work and can't be interrupted. Y si pones tu creatividad al servicio, cosas tan simples como una señal de alto que mande el mensaje de que no estás disponible en este momento y que evite cualquier tipo de distracción, puede ayudarte mucho. If you keep that stop sign up all the time, your kids will catch on and ignore it. Si mantienes esa señal de alto todo el día en tu escritorio, tus hijos seguramente se van a dar cuenta y van a empezar a ignorarla. So, what gets in the way of us being productive when we're working from home? Así que, ¿qué es lo que se podría interponer a tu productividad cuando trabajas en casa? So these are things that came to mind that have gotten in my way. The first are video games. Algo que a mí personalmente me ha pasado y se interpone a mi productividad son los videojuegos. And the large screen TV that sits off close to my office. Y la televisión que está muy cerca de mi espacio de trabajo y que me llama la atención. The kitchen where there are some very tasty snacks waiting for me. La cocina, que es donde hay muchos snacks deliciosos que están esperándome. And for people who have to work out of their bedroom due to space constraints, the bed can be very, very tempting. Y para las personas que tienen que trabajar desde su recámara, pues la cama se vuelve mucha tentación. And one thing I want to mention about the bed being very tempting is people might find that they are more tired than usual during this pandemic. And I think it's important to recognize that there is a layer of stress that we are living with that can make us feel more tired. Y algo que sí quiero mencionar es que relacionado con la cama es que en general mucha gente reporta sentirse muchísimo más cansado de lo normal. Y vale la pena recalcar que estamos viviendo una situación sin precedente que requiere de mucha de nuestra energía y verdaderamente nos hace sentir más cansados. So if you're feeling more tired than usual, that's normal, and see if you can give yourself a little more sleep than normal. Así que si tú te estás sintiendo más cansado de lo normal, sé bueno contigo y fíjate si puedes darte unas horas más de sueño al día. Kids can often get in the way of our productivity. Los niños también se pueden intrometer en nuestra productividad y trabajo. Oh, wait a second. There's more. I don't know what happened to the other pictures. Okay, so moving on. How can you structure your work to be more productive?
Así que, ¿cómo podemos estructurar nuestro trabajo para ser más productivos? One of my favorite tools, whether or not we're working from home, is to plan out your day the night before. Una de mis herramientas preferidas es el poder planear, estemos en esta situación o no, es el poder planear el día siguiente, una noche anterior. When we take a few minutes at the end of our workday to look ahead and decide what we're going to work on the next day, it quiets our mind so that when we put our head on the pillow at night, it doesn't start racing to the following day because it knows already what to expect. Cuando tenemos esa capacidad de planear un día antes lo que vamos a hacer al día siguiente, nos da mentalmente una tranquilidad en donde podemos descansar sabiendo que hay una planeación y que las cosas tienen un orden en el que se van a desenvolver. Another useful tip is to match your hardest work with what I call your window of peak performance, that time of day where you work your best. Otra herramienta muy importante es que puedas asociar tu trabajo más difícil con tu ventana de más alto desempeño. Esto es, que hagas lo más difícil de tu día cuando sabes que eres más productivo y estás más alerta. For those of you with very small children home, you might not have the luxury of focusing on that peak performance window. When your child naps, that becomes your peak performance window. Si tienes niños pequeños, esto se vuelve un gran reto porque muchas veces tu área de más alto desempeño no coordina con el resto del horario de los demás. Así que en esos casos, el momento en el que tus hijos se toman un descanso o se duermen una siesta, ahí es donde tú tienes que aprovechar para hacer tu trabajo que requiere el más alto desempeño. And then there's something called the Pomodoro technique, which can be really helpful, especially when there are other people in the home, if you try to coordinate when you are working. So the idea here is to spend 25 minutes in focused work and then take a 5-minute break. Otra técnica importante se llama la técnica del pomodoro, que cuando estás tú tratando de coordinarte con otras personas y eso requiere de dividirse los tiempos, justamente habla de que puedas tener 25 minutos de un trabajo profundo y concentrado por 5 minutos de descanso en donde atiendas otras situaciones que se presenten. So you can play around with the times. It doesn't have to be exactly 25 minutes on and 5 minutes off. And the other thing to point out is during that 5 minutes, it doesn't have to be every time, but at least a few times during the day, it's a great opportunity to have some movement. Ahora, puedes ser flexible en estos tiempos, no tiene que ser exacto 25 minutos y 5. Lo que es importante es que designes los espacios y que se recomienda mucho que en esos espacios de 5 minutos donde te tomas un descanso del trabajo, por lo menos puedas incorporar algo de movimiento físico en algunos de esos momentos. So the picture that I showed earlier of the 4 children on the grass were mine. And so for those of you with small children, I understand how much energy they have and how important it is for them to get movement. And this is a great way for them to incorporate movement throughout their day. Si nos vamos de regreso a la fotografía que les mostré hace un momento, esos 4 niños que vieron en la foto son mis hijos. Así que para ustedes que tienen hijos, entiendo muy bien lo difícil que es y la gran necesidad que ellos tienen de movimiento. Así que esos 5 minutos que ustedes se dediquen entre periodos de trabajo pueden ser momentos que también le dediquen a sus hijos para que ellos también disfruten de tener el movimiento que necesitan. So you can be creative with the 5 minutes. It can be a dance party. It can be jumping jacks. It can be sit-ups, anything you want. And if you can have your kids come up with what the activity will be, it's even better.
Así que sean creativos con estos 5 minutos, pueden hacer jumping jacks, pueden saltar la cuerda, pueden hacer una fiesta de baile y algo que es muy bueno es preguntarle a los niños qué es lo que ellos quisieran hacer y aprovechar las ideas de lo que ellos quisieran hacer en ese momento. And then I think a lot of us have gotten into potentially the bad habit of eating lunch at our desk. This is an opportunity for us to develop a better habit of taking a break for lunch. Y muchos de nosotros hemos entrado en el hábito de seguir comiendo mientras trabajamos y se ha vuelto esto un hábito constante, así que es muy importante asignar un espacio para tomar el lunch y respetarlo como un espacio también de descanso del trabajo. And the same way we're creating structure for our workday, kids are used to a lot of structure in the school day. So think about how to create some structure for them while they're homeschooling. Y así como para nosotros la estructura es muy importante, tenemos que recordar que los niños están acostumbrados a tener mucha estructura dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños a crearles y mantener esa estructura mientras están en casa? So one of the things that you can do to help with the structure is to create some boundaries. And it's very hard when you're home to resist the urge to binge on Netflix and video games and all of the delicious comfort foods in your pantry. Así que algo muy importante para crear esta estructura es poner límites. Y esos límites son muy importantes porque es difícil resistir la tentación de ver Netflix, comer, ver las redes sociales, ir a los videojuegos. Entonces, ¿cómo podemos establecer estos límites y reglas? Okay, so you covered that you can set boundaries. How can you set the boundaries or limits for yourself? Excellent, right? Sí, yes. Perfect. Sorry. I'm learning. Excellent. Okay, so the same way you're creating a signal for your brain at the beginning of the day to let it know it's time to focus, we need to create structure at the end of the day to let our brain know it's time to rest. Y de la misma manera en la que creas una estructura para mandarle esta señal a tu cerebro de que está empezando el día y es hora de trabajar, de la misma manera es importante poder mandarle una señal al cerebro que diga que es tiempo de parar, sobre todo cuando estás trabajando en el mismo lugar. So it could be that taking the time to plan out the day to come, that could be the trigger. It could be if you have the luxury of separate room, turning out the light, or it might be just turning off your computer. Y puede ser algo tan sencillo como el salirte del espacio en el que estás, apagar tu computadora, apagar la luz de la oficina, salirte y verdaderamente dejar las cosas de trabajo en ese otro espacio. So I would like to give everyone a chance to speak to each other in a breakout room, and they can either share a great routine that they have for the morning or the evening, or something that they're doing with their kids, or if there's a particular challenge they have, maybe the people in their group can help them with that challenge. Así que ahorita lo que quiero hacer es que vamos a hacer unos grupos pequeños donde se van a unir algunas personas y donde lo que me interesa es que compartan algunas de las estrategias que les están funcionando o que plasmen algunos de los retos que están enfrentando para que salgan de aquí con estrategias completas. Sabemos que los breakout, que estos grupos de breakout donde se dividen en pequeños grupos es un reto a veces para la gente. Les sugerimos que se queden, es algo muy breve y se van a llevar de esta experiencia muchas cosas importantes. So how many people do you want? Okay, so you want to set it for 4 to 5 people in a group and let them know that when they need to accept the invitation, and when they get to the group, they should put their video on and come off mute. Ok, así que vamos a dividir los grupos en grupos de 4 o 5 personas
Cuando ustedes vean que les va a llegar una señal invitándolos a participar en el grupo, entonces van a poder, tienen que hacer clic para aceptar para aceptar participar en este grupo y van a tener unos momentitos para poder compartir justamente esto, qué estrategias les están funcionando y cuáles retos tienen presentes. Y les vamos a mandar un mensaje 1 minuto antes de que se acabe su tiempo de compartir para poder pasar a la información siguiente. Así que vamos a crear ahorita los grupos. ¿Sí? Tienen que aceptar para poder participar en el grupo. There they go. There we go. Excellent. Welcome back, everybody. I hope you had an opportunity to chat with some other people and maybe meet some new people as well. Bienvenidos todos de nuevo. Espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar, el conocer a algunas otras personas y platicar con ellos. And we apologize if anyone had some technical difficulties. We saw that a number of people did not go into the breakout rooms, and hopefully that was by choice. Nos disculpamos si alguien de ustedes tuvo alguna dificultad dentro de su grupo o al participar e incluirse en alguno. Sabemos que todos fueron asignados a un grupo, pero muchos quizás por elección eligieron no entrar. Let's talk about connection. Working from home can be lonely, and it's important that we avoid feeling isolated. Así que ahora a mí me gustaría empezar a hablar acerca de la conexión, porque trabajar desde casa definitivamente puede sentirse como algo muy solitario y vale la pena ponerle atención. So, first, for those of you who are working with others, it's important to communicate with your colleagues clearly and often. Para aquellos de ustedes que trabajan normalmente en equipos de trabajo, es importante que puedas conectarte con la gente de una forma continua, o sea, continuamente y muy clara. And it was pointed out to me that very often we really only reach out to colleagues when there's a problem to fix or something hasn't gone right. And it's probably even more important that we reach out to share small wins and victories. Algo que comúnmente sucede es que nos empezamos a acostumbrar a hablar con nuestro equipo de trabajo cuando hay situaciones difíciles o cuando algo no sale bien. Y es muy importante que rompamos este hábito y que establezcamos uno nuevo en donde nos comuniquemos con las personas para compartir cosas buenas que suceden, aunque estas sean pequeñas. There's so much information coming at us, particularly around the virus, and so much of it is negative. We really need to seek out positive interactions. Hay tanta información que nos bombardea constantemente que es negativa, que de veras es importante que de una manera proactiva busquemos compartir y escuchar buenas noticias. When it comes to family, for those who are not living at home with you, try video conferencing on a regular basis. Having the video really enhances the connection. Para los que tienen familia que no viven con ustedes, es importante que puedan conectarse con ellos y si es posible con cámara y video. Esto ayuda muchísimo en esta sensación de aislamiento. And with friends, it's important to stay connected. You can schedule a virtual coffee or lunch and try to talk about things other than the coronavirus. Lo importante es que con amigos establezcas espacios para compartir una comida o un café virtual y que elijas especialmente no hablar del tema del COVID que está tan presente. And it's also important to remember one sort of silver lining in a crisis is that it brings out the best in humanity. We are all part of a community, and it's important to think about ways that we can support our community.
Algo que es muy importante no perder de vista es que siempre en momentos de alto nivel de reto hay como ese brillo que se encuentra, digamos, alrededor del sol, que se llama en inglés silver lining, que es como este borde de brillo que existe y que, el que se ve alrededor también de la luna y que habla justamente de las cosas buenas que sí suceden incluso cuando hay una crisis. Y cómo podemos nosotros prestar atención a ver la manera en la que la comunidad se une para ayudar a otros, o prestar atención y pensar cómo nosotros podemos también ayudar a otros en la comunidad y ver lo bueno, buscar lo bueno. So it might be that you buy food for somebody who has tested positive for the virus, or that you, like for me, like most days I FaceTime with a friend of mine who's 94. At the beginning, I was looking at her forehead most of the time, but now she's learned how to FaceTime and make sure that she's in the screen, which is awesome. But I know that I look forward to those daily check-ins, and I'm sure she does as well. Así que puede ser el que le lleves de comer a alguien que de pronto sabes que es positivo en el virus y le llevas la comida, o podría ser algo como lo que yo hago con una amiga mía que tiene 95 años, en donde la llamo cada semana y tenemos una conversación. Y al principio la veía yo de muy lejos porque no alcanzaba a manejar la tecnología, pero cada vez ya se asegura de que yo pueda verla y que se pone justo de frente al lente, y estoy segura que esto es algo que ella espera y que le brinda un gran beneficio a ella y a mí también. And it's important that to understand that everybody is dealing with the pandemic in their own way. There's a wide range of emotions that people feel, and all of them are right. Y algo importante es el poder reconocer y validar la forma individual en la que cada persona está experimentando esta pandemia, porque cada quien reacciona de formas diferentes y hay un sinnúmero de emociones distintas que la gente está experimentando y es importante reconocerlas y validarlas. So this emotion meter measures both the intensity of an emotion and the pleasantness of it. Termómetro de emoción mide el tipo de emoción que se está experimentando y el tipo de intensidad de la emoción y está marcado en diferentes colores. Many of us are living in the reddish area, feeling worried, nervous, and stressed. Muchos de nosotros estamos viviendo en el área roja de este termómetro, sintiéndonos preocupados, inquietos y estresados. But it doesn't mean that we can't find moments that are in the green and yellow area where we're feeling grateful and optimistic, and maybe even inspired. Pero esto no quiere decir que no podamos encontrar al menos algunos momentos donde nos encontremos en las áreas amarillas o verdes y donde nos sintamos agradecidos, optimistas o inspirados. And the more opportunities we can look for to spend time in those green and yellow areas, they serve as protective factors from the blue area. Y mientras más ponemos la intención en buscar cómo podemos invertir nuestro tiempo sintiéndonos en estas áreas de amarillas y verdes, donde estamos más con emociones más positivas, estas emociones funcionan como factores de protección, que es un término que se usa en la resiliencia, y nos ayudan a hacerle frente a la adversidad de mejor manera. So the last section relates to our well-being, and while that's a really broad topic, for today I wanted to focus on just the three areas of sleep, exercise, and mindfulness. Y ahora nos vamos a enfocar en la parte del bienestar, y aunque hay muchas áreas que tienen aquí algo importante que ver, nos vamos a enfocar principalmente en tres que son muy importantes hoy en estos momentos,
que es el sueño, el ejercicio y la conciencia plena o mindfulness. And the reason that I selected these three is because when people ask me, how can I be more productive? These are three of my go-to answers, but they also happen to boost immunity. Y la razón por la que yo elegí estas tres para hablar aquí el día de hoy es porque la gente me pregunta cómo puedo incrementar mi productividad y estas tres ayudan para aumentar la productividad, pero además justamente estas tres ayudan también a fortalecer el sistema inmunológico. So let's talk a little bit about sleep hygiene. So Así que, these are the elements that can help you get more and better sleep. Así que vamos ahorita a centrarnos en los hábitos de sueño para que podamos nosotros recargarnos y descansar mejor. And the one thing that consistently comes up as being one of the best things that you can do for your sleep hygiene is trying to go to sleep and wake up at the same time each day. Y algo importante para poder cultivar esta higiene del sueño es poder mantener la constancia de tiempos en donde respetemos y seamos consistentes en nuestra hora de dormir y nuestra hora de despertar. And other important factors for good sleep hygiene are getting 7 to 8 hours a night, avoiding screens before bedtime, sleeping in a room that's cool, and trying to block out light. Y algo muy importante para cultivar buenos hábitos de sueño y dormir y descansar bien es el poder dormir de 7 a 8 horas en la noche, evitar las pantallas antes de dormir, que la temperatura del cuarto esté fresco y tener cortinas que sí oscurezcan el ambiente. But if you can only pick one, I suggest the consistent wake and sleep times, because that is what basically regulates your circadian rhythms and your body's natural rhythm for going to sleep and waking up. Pero si tuviera que escoger una sola de todas estas, escogería el poder mantener la constancia de tiempos de vigilia y sueño, porque esto es lo que regula nuestros ciclos circadianos, donde estamos realmente habituándonos a tener una constancia y un hábito de bienestar. So I am sure that everybody knows they're supposed to get plenty of exercise each week, if not each day. But it is also important to just get movement, even if it's not heavy cardio exercise. Sé que muchos de ustedes están constantemente escuchando la importancia de hacer un ejercicio fuerte cada día y de ser constantes con él, pero quiero decirles que es súper importante también mantener espacios de movimiento durante el día, aunque estos no sean para hacer un ejercicio fuerte. So getting outside, if you can, some countries have already implemented restrictions in terms of going outside. If you can go outside, it's really important and great for your well-being. Si tienes la oportunidad de salir al aire libre, estar afuera, es importante que lo hagas si es que no han implementado restricciones en donde esto no se permita. Pero If you're I'm sorry. no, el estar afuera al aire libre tiene muchas ventajas. If you are used to going to a gym that's now closed, think about some small things that you can have at home, like a jump rope or the strength bands that you can buy online. They're small, relatively inexpensive, but you can recreate a small gym environment at home without heavy weights and a lot of equipment. Si estás acostumbrado a ir a un gimnasio, es importante que ahora estando en casa implementes cualquier pequeño hábito y recrees este ambiente para poder hacer ejercicio dentro de casa, ya sea que tengas para saltar la cuerda o que tengas algún aditamento, un colchón o algo que te ayude a continuar con tu hábito de ejercicio. And in terms of movement, I think when we're working from home, it's very easy to be sitting in the same place in front of a computer
for hours and hours, which is really bad for us. So be sure to get up and move around, even if it means setting a timer. Y si estás acostumbrado a trabajar y estar sentado durante todo el día, aunque sea a través de poner una alarma, pero es importante que te levantes y te muevas un poco durante el día. Mindfulness, the third piece, has had an explosion in research over the past 20 years. El tema de mindfulness o conciencia plena, que es el tercer factor del que vamos a hablar en esta sección, ha tenido toneladas de investigación acerca de su impacto y sus beneficios en el bienestar de la gente. And I want to share with you some of the biggest takeaways that I have found in the research. Y quiero compartir con ustedes algunos de los elementos más importantes que nos arroja la investigación. It reduces activity in the part of our brain where anxiety lives, which is the amygdala. Reduce la actividad en la amígdala, que es la parte del cerebro que acumula o que maneja el estrés. It improves sleep. Mejora el sueño. It increases your working memory. So that's the part of our brain that can access past experiences and different resources for better problem solving. Incrementa la memoria activa, que es la que nos ayuda a la resolución de problemas y la que utilizamos constantemente mientras estamos trabajando. It reduces symptoms associated with depression. Reduce síntomas asociados con la depresión. It increases focus and concentration. Mejora la concentración. It boosts, as I've said earlier, it boosts our immune system. Este también nos ayuda, el mindfulness, a incrementar nuestro sistema inmunológico. And in its most basic form, which is a breathing practice, it's free. Y algo que es muy importante es que no nos cuesta nada, es absolutamente gratuito el respirar. So what I would like to do is have you experience a brief guided meditation. Así que ahora lo que me gustaría hacer con ustedes es que experimenten un breve ejercicio de meditación. Dura 2 a 3 minutos. Si nunca lo han hecho, acompáñenos. Y si sí lo han hecho, pues disfruten este ejercicio. Siéntate con la espalda recta, pero relajada, y cierra los ojos. Lleva ahora tu conciencia a tu cuerpo. Nota tu postura, la expresión de tu rostro, las sensaciones en tu piel y dentro de tu cuerpo. Céntrate ahora en tu abdomen. Nota cómo sube y baja suavemente con el flujo de tu respiración. Respira con naturalidad, no cambies nada. Lo único que tienes que hacer es centrar tu conciencia en tu respiración. Cuando aparezca en tu mente alguna otra forma de actividad mental, pensamientos entretejidos con emociones e imágenes, sean los que sean, deja que se vayan y vuelve a dirigir tu conciencia hacia tu respiración. No puedes impedir que aparezca de vez en cuando actividad en tu mente. Lo que puedes hacer es volver a dirigir el foco de tu conciencia con amabilidad, pero con determinación, donde tú quieres. Centra tu conciencia en tu respiración. Centra tu conciencia
en este instante presente, en esta respiración. Respira una vez más con toda tu conciencia, estando plenamente presente en tu cuerpo y en tu respiración. No, we cannot hear you, Sharon. Can't hear me. Okay, hang on a second. Yeah, Can you hear me now? Yes, now we can. Okay. Oh, it says the audio is not responding. Okay, so let's just keep it the way it was. Sorry about that. So in the chat box, I would love for people to comment on how that experience felt for them. Así que nos gustaría, por favor, que en el chat comenten cómo fue esta pequeña experiencia para ustedes. Sabemos que hay alguna pregunta por ahí que vamos a contestar más adelante. They say gratifying, I feel calm, marvelous, relaxing. Breathing brings about calm for me. Excellent exercise, like a mental rest, motivating, relaxing, serenity, at peace, good, relaxing. Okay. Yeah. So in general, when we do deep breathing exercises, it calms our system and stops the flow of stress hormones. Normalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios de respiración, se reduce el estrés porque se baja la producción justamente de estrés en el sistema nervioso. So that was less than 3 minutes, and if it had that kind of positive effect, this might be a good tool for you. Imagínense, esto fue solamente 3 minutos y si estos 3 minutos ocasionaron en ustedes este sinnúmero de beneficios, pues a lo mejor este es un buen recurso que pueden ustedes utilizar. For some people, meditation is not their pathway to mindfulness. Para algunas personas la meditación no es el mejor ejercicio para tener conciencia plena y mindfulness. For some people, when they go out for a run and they're in the zone, that is a mindfulness practice. Para mucha gente, por ejemplo, el salir a correr y estar en la zona que es este espacio de alto desempeño es lo que para ellos les da un sentido mayor de mindfulness o de conciencia plena. For other people, when they're in the shower, they are feeling the water, smelling the shampoo. They're completely present. They're not worrying about the day to come or stressing about something in the past. That is their mindfulness practice. Para muchas personas, el meterse a la regadera o ducharse y sentir el agua caer es un espacio como meditativo para ellos. What's most important is that you find a mindfulness practice that suits you. Excuse me, Sharon. What's most important is to find the mindfulness practice that best suits you. Lo más importante es que tú puedas elegir cuál es la práctica que más va contigo. So if you liked the guided meditation, these are 3 apps that have meditations in English, Spanish, and other languages. Así que si te gustaría intentar una práctica de meditación, estas son algunas de los apps que existen que tienen meditaciones en inglés, español y otros idiomas. Y algunos como Insight Timer, por ejemplo, es gratuito, entonces pueden aprovecharlo también. So I just wanted to do a quick recap of the different strategies that we've discussed. And my hope is that people
will find one or two things that they can do right away. Así que ahora vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy para que se lleven con ustedes y después nos vamos a quedar un ratito más a contestar preguntas que tengan. They are asking Sharon if you can go back to the apps, that one, yes. Okay. And these are on the handout. Y vamos a mandarles un breve resumen de la plática de hoy, así que estas se encuentran dentro de ese resumen que van a recibir. Okay? Okay. So Arlene, I think on this next one, it probably makes most sense for you to just translate them as I pull them up and not have me read them off the slide, right? Okay. Perfecto. Así que bueno, las estrategias que se han compartido el día de hoy, las voy a repetir yo, es el poder despertarte como si fueras a la oficina, el bañarte y cambiarte la pijama y vestirte como si fueras a trabajar. No sé por qué esta está en inglés, una disculpa. Tener una rutina cada mañana para mandarle la señal al cerebro de que es tiempo de trabajar. Dedicar un espacio específico para el trabajo. Don't forget the standing desk. That's supposed to be the sign. Pueden también comprar un escritorio de pie que se pone para que puedas combinar el ejercicio, el trabajo y estar en algunos aspectos y en algunos momentos sentado y en otros trabajar de pie. También el poder utilizar los audífonos. Poder pensar acerca de cuáles son los obstáculos que pueden interponerse entre tú y el trabajo para que puedas tener una estrategia de cómo solucionarlos de antemano. Planear tu día una noche antes. Combinar el momento de mayor dificultad de trabajo con tu mayor desempeño de acuerdo a cómo te manejas tú en el día. Tomarte algunos espacios libres, que es utilizar la técnica del pomodoro de la que hablamos. Poder tomarte algunos espacios para tomar un snack y sobre todo para ir a comer. Un espacio de comida. I don't know why this one's out of order, but let's do this. Ok, comunicarte con unos colegas de forma regular y clara para mantener la conexión. Compartir también las ganancias pequeñas que tengas durante el día y no solo los problemas. Hacer conferencias y videos con familiares y amigos, tener tu café y tu comida también con amigos de forma virtual, buscar oportunidades para poder apoyar a miembros de tu comunidad, poder reconocer y validar los sentimientos tuyos y de otros a lo largo de este espacio. I don't know what happened to the numbering, I'm sorry. No sabemos qué pasó con los números, pero proteger tu bienestar, hacer ejercicio y moverte, incorporar la práctica del mindfulness y la conciencia plena en tu día. Oh, I don't know what happened to, oh wait, here we go. Crear una rutina para finalizar el día y que le mande la señal a tu cerebro de que es importante descansar. Priorizar el dormir bien y tener un hábito de sueño. You can share that I wanted to make sure that I was keeping you on your toes by mixing up all the numbers. Dice que me quería tener muy atenta y por eso revolvió todos los números de la presentación, pero no, fue un error, no sabemos qué pasó. So just take a moment to think about one thing. It might be tempting to say, oh, I could do 5 of these things, but we know from experience that when we just commit to one small change, we're more likely to do it.
So incorporate one small change, the easier the better, because all of these small changes will have a big impact. Así que te pido que en este momento te tomes un espacio para poder elegir una de todas estas estrategias que puedas implementar, porque son los pequeños cambios los que hacen una gran diferencia en tu bienestar. Y aunque sea una sola cosa que parezca muy pequeña, esta puede hacer una muy grande diferencia en tu vida. And you have all of these strategies on the handout. You can always go back and try something new. Y van a tener todas estas estrategias en la hoja que les vamos a mandar y pueden obviamente tratar nuevas estrategias en los siguientes días, tratar algo nuevo. So I know that we've gone a few minutes over. We are happy to stay and answer any questions, but if people have to leave, that's, totally fine as well. Sabemos que nos pasamos algunos minutitos del tiempo establecido para la reunión, pero nosotras con mucho gusto nos podemos quedar a contestar algunas dudas que ustedes tengan, pero si se tienen que ir, entendemos muy bien que se tengan que retirar. Así que muchísimas gracias de antemano. I know, Sharon, there was a question saying, can one of these mindfulness practice be one of those 5 minutes in the Pomodoro technique? Oh, I like that. That's Yeah. a great idea. Absolutely. Así que una de las preguntas que habían era que si se podía aplicar la práctica de 5 minutos de mindfulness dentro de la aplicación de la técnica del Pomodoro. Y claro que sí, por supuesto que sí. Había una persona que tenía la mano levantada, no sé si sigue David Castro, te voy a dar la palabra. I'm going to give David let me see, because I don't find him anymore. Maybe Ya, he left. le di la palabra. David, si quieres hacer tu pregunta, por favor. Adelante. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta, David? O sea, ya le respondió en el... Gracias. Sí, la técnica del Pomodoro. Okay, sí. So we answered that question already. Gracias, David. Gracias. Okay, so let me see. I think there are some, but they are going too fast. Hay algunas preguntas que están pasando muy rápido. Déjenme ver. Is there a strategy that you could share that can help generate a routine for adolescents? Estoy haciendo la pregunta de que si podría Sharon compartir una estrategia que funcione para generar una rutina con adolescentes. So a suggested routine for adolescents? Yes. To create a routine, to help them build a routine. Yes, so I think the best thing to do with teens and adolescents is to not tell them what to do, but to have them suggest the routine. So I would sit down with them and ask them, explain to them the benefits of a routine, but have them help structure their own routine. Algo que es muy importante es que puedas platicar con los adolescentes acerca de por qué es importante tener una rutina y que ellos te ayuden a establecer sus prioridades y a establecer esa rutina. And I think particularly with teens, when they're schooling at home, there's going to be a temptation to stay up really late. So much like sleep is so important for us, it's probably even more important for them. Y algo que es muy tentador para los jóvenes que están en casa es que normalmente se quedan despiertos muy noche y entonces es muy importante recalcar la importancia de dormir suficientes horas y dormir bien, porque si esto impacta nuestra productividad como adultos, pues impacta aún más la productividad de los jóvenes. Ok. Esperamos que con esto hayamos respondido a esa pregunta. There is another question. How can you share with people in your...
at the office that you are doing the Pomodoro technique so that they do not interrupt you during those times? Well, so we tend to keep all of our notifications on, which means that we open ourselves to constant interruption. Algo que es muy común es que mantenemos las notificaciones abiertas constantemente y eso es como abrir la puerta a la interrupción y meternos la pata a nosotros mismos. So if you were on a Zoom call or a meeting with somebody would not expect you to respond to a text or Slack message or email. So your Pomodoro is like a meeting with yourself. Así que si tú estuvieras en una reunión con algún jefe o con alguna persona, nadie esperaría que te pongas a responder los mensajes mientras tú estás en una reunión. Así que esta como herramienta del Pomodoro es como tener una reunión contigo mismo en donde debes respetar esas mismas reglas. Ok. Let me see. For those of us that this is the first time that we're working from home, what would be the prime advice that you could give them? I have no idea what their circumstances. I need more information. Lo que dice Sharon es que no conoce bien las circunstancias en las que te encuentras y le gustaría como tener un poco más de información para poder darte un consejo primordial. Like, what kind of information would you need? Well, so I don't know if there's a dedicated workspace. I don't know if there are young children that need to be taken care of. I don't know the nature of the work. I think, so let me rephrase it. I think the routines that prime your brain to indicate that it's time to work or time not to work are really helpful because it creates the structure that they would otherwise have if they weren't working from home. Dice que independientemente de que no conoce cuál es la realidad en la que te enfrentas y no sabes si tienes hijos, si tienes un espacio dedicado al trabajo o no, algo muy importante es tener esa señal que indica que tú estás trabajando desde tu casa para que no tengas interrupciones y puedas establecer esos espacios de tiempo en donde te puedas concentrar muy bien. Ok. So I'm trying to, sorry, it's a little difficult. I am having a big difficulty prioritizing between the kids, the home, and my studies. Sometimes I make plans and routines, but they are altered by other things that have to do with my children, for example. So one thing I probably should have said earlier is this is not working from home like the employee benefit of 2 months ago when you told someone you were working from home. Algo que es muy importante y que no mencioné anteriormente es que el beneficio de trabajar en la casa hoy en día no es el beneficio de trabajar en casa del que se hablaba hace un par de meses. So now somebody who's working from home might also be a full-time teacher for their children. Porque ahora alguien que está trabajando desde casa también resulta que es la maestra de tiempo completo de sus hijos. So of course the safety of your children has to come first. There's no question. Así que cuando hablamos de la seguridad y el bienestar de los hijos, pues es importante que eso sea también nuestra prioridad. And hopefully they will have some time where they're engaged with schoolwork where you can be engaged with your work. Y esperamos que puedas establecer un espacio donde ellos estén realmente involucrados en su propio trabajo y en sus propios estudios para que tú tengas también ese espacio de enfocarte en tu trabajo. And my real hope is that teams in companies will recognize that not everybody is in the same situation working from home
and that colleagues who can take on a little bit more to support, let's say, a single mom with young kids, that they will do so. That's my hope. Y mi esperanza es que los colaboradores logren reconocer que no todos estamos enfrentando las mismas situaciones y que si sabemos que hay alguna persona que tiene hijos muy pequeños o que es mamá soltera y tiene responsabilidades mayores, que entre nosotros podamos apoyarnos y que los colaboradores también se echen la mano unos a otros, reconociendo que las situaciones de cada persona son distintas. There is a nice comment that says, I think that once you have elaborated or created your routine, it would be important to share this with our friends, family, and co-workers so that they respect your times. Yes, it's managing other people's expectations. Absolutely. Entonces, algo que dice Laura Álvarez y que es muy importante es que dice, una vez que elaboras tu rutina, hazla del conocimiento de tus amigos, familiares, colegas, para que ellos sepan y respeten tu tiempo. Y Sharon dice que eso es muy importante y es una forma de manejar las expectativas de la gente y que sepan qué esperar de ti y en qué momento. And for people who are managers on the call, to recognize that people are going to have to be somewhat flexible with when they work. Y que es importante que se sepa que, bueno, este es un momento en donde muchas personas van a tener que mostrar mucho más flexibilidad en su trabajo. Y esto va también para líderes y managers. So there are some people saying, you know, I hang like a handkerchief outside my door, signaling, you know, que alguien pone una mascada enseñando que está haciendo el tiempo de trabajo. There are some people just saying, thank you so much. This is very valuable for me. Some people saying it's valuable nowadays and it will be valuable also when this crisis is over. Muchas personas dicen, bueno, algunas personas que esta información es muy valiosa y que definitivamente les va a ayudar a organizar rutinas cuando la pandemia termine. The last question is, for a person that has never done any meditation, what would be a good way to start this type of activity? I love that question. So when I first started meditating, I had read how valuable it could be, but I also had a really hard time sitting still. So I thought, what is the smallest amount of time that I can commit to where at the end of the day, I couldn't say to myself, this is important, but I didn't have time. Así que en referencia a una pregunta de César que dice, cuando una persona nunca ha manejado técnicas de meditación, ¿cuál sería una forma de comenzar el tipo de actividades? Sharon dice que le encanta esa pregunta, que se identifica con ella porque ella había oído de todas las ventajas de la meditación, sin embargo nunca no se sentía cómoda quedándose sentada en un mismo lugar, en una misma posición por un tiempo largo. Y se preguntó, bueno, ¿cuál sería el cambio más pequeño al que yo me podría comprometer y la práctica más chiquita a la que yo me podría comprometer para poder iniciar con esta práctica? And so I started with 2 minutes a day for 2.5 years. Así que me comprometí a hacer 2 minutos y medio de meditación diaria y esto lo hice por 2 años consecutivos. And I do think it made a difference. That was without a guided meditation. It was just a kitchen timer. And after that, once I found the guided meditation, I was able to quickly advance to about 10 minutes. And now I do 10 to 15 minutes every morning. Y esto fue de mucha utilidad. Esto lo empecé a hacer cuando no existían meditaciones guiadas. Entonces ponía mi cronómetro en la cocina y ahí es donde yo meditaba estos 2 minutos en silencio. Pero una vez que di con estas meditaciones guiadas, pude incrementar el tiempo y ahora practico entre 10 y 15 minutos de meditación diario. But my 1 minute counts is all I can. 1 minute counts. Pero lo que puedo decir es que 1 minuto importa y importa suficientemente bien. Perfect, Sharon. So
I think we don't have any more questions. Creo que ya no tenemos más preguntas. I want to thank you again very, very much for your kindness, your generosity to share all of your knowledge and your presence with us. Le estoy diciendo a Sharon que le agradezco mucho su generosidad y poder mostrarse y estar aquí presente con todos nosotros compartiendo lo que ella sabe. And thank you all, and thank you for sticking around for all of the questions, and thank you, Arlene. Gracias a todos de parte de Sharon, gracias a todos también de mi parte. Es un gusto enorme compartir con ustedes y bueno, síganos en el instituto, compartimos muchos recursos y estamos constantemente viendo de qué manera podemos apoyar a la gente, no solo a través de los programas que manejamos, sino a través de oportunidades gratuitas como esta. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Thank you so very much, Sharon, and have a very nice evening. Thank you. Que tengan muy linda noche todos. Muchas gracias. Bye. Bye.